viendo a través de la transmisión en vivo, y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza, pedimos que tú nos hables. Dile en tu lugar conmigo: Señor, necesito que tú hables a mi vida. Reconozco, Señor, que necesito de ti, que todo mi esfuerzo por entender tu palabra, sin la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, me resultará insuficiente. Así que no permitas que venga hoy tu palabra en mi sabiduría humana, sino sé tú hablando a mi corazón. Dame entendimiento para que no solo me lleve información, sino saber cómo vivirla, y que entonces la información se convierta en formación. Pedimos que tú anules todo tipo de distracción, cualquier pensamiento, Señor, cualquier malestar físico, cansancio, sueño, apatía, incredulidad, algún prejuicio que tenemos acerca de tu palabra. Te pedimos que sea anulada por tu poder y que no haya nada ni nadie más que tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Quita de en medio todo tipo de opresión y sé únicamente tú hablándonos, y que esta palabra sea como una semilla sembrada en tierra fértil que produzca fruto en nuestras vidas. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a ver un tema que algunos ya saben cómo se titula, porque hemos estado pues por ahí compartiendo algunos adelantos, muy breves meditaciones en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales. Y los que no, quiero contarles el tema de hoy. Lo hemos titulado Inminente, y estaremos hablando básicamente de la palabra y las promesas de Dios. Lo que vamos hoy a demostrar es que si Dios dijo algo y nosotros caminamos con Él, entonces el cumplimiento de ese algo es inminente. Quiero utilizar como ejemplo para esta enseñanza la historia o parte de la historia de Abraham. Abraham en Génesis capítulo 17, y te quiero leer de la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente, los siguientes versículos. Realmente es muy similar a la Reina Valera, pero hay algunas palabras que las aclara un poco mejor y te las voy a ir compartiendo. Génesis 17, versículo 1, dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, la Reina Valera dice: yo soy el Dios Todopoderoso, pero me gusta mucho que la NTV menciona su nombre en el original hebreo, como Dios se le reveló. Yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, porque es lo que significa. Sabemos que Dios se ha revelado en diferentes ocasiones con diferentes nombres que nos muestran características que son inherentes a Él. Él es Jehová Jireh, que es el Señor nuestro proveedor. Él es Jehová Rafa, que es el Señor nuestro sanador. Pero ahora se le está revelando a Abraham como Jehová, no como sanador, no como proveedor, sino como un Dios que no tiene límites. Dice: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Qué es una persona poderosa? La misma palabra lo dice: alguien que puede mucho, pero que siempre tendrá límites, que no lo puede todo. Dios no se revela a Abraham como yo soy el Dios poderoso, sino yo soy el Dios todopoderoso. O sea que Dios lo puede todo. Para Él no hay nada, lo tenemos que entender, nada que sea imposible. Basta que Él dé la orden para que sea hecho aquello que ha determinado que se tiene que hacer. Le pide a Abraham: sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. En la Reina Valera 1960 le dice: sé perfecto. Y básicamente los dos términos se refieren a una vida íntegra. No es que Abraham tenía que ser intachable en el sentido que no podía fallar una sola vez o estaría descalificado, porque si conocemos su historia sabemos que él varias veces cometió errores que paradójicamente el padre de la fe pues llegó a dudar en algunas ocasiones. Entonces se refiere a una vida íntegra, a ser honesto delante de Dios. No es lo mismo que alguien caiga pero que le duela y viene delante de Dios a buscar su ayuda, su restauración, a que alguien cínica y premeditadamente decide jugar y caminar en dos bandos. Y lo que Dios le está diciendo a Abraham es esto: sé íntegro, búscame con sinceridad, camina conmigo, no dejes de buscarme, y yo voy a hacer un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír esto, Abraham, dice el versículo 3, cayó rostro a tierra, y después Dios le dijo: este es mi pacto que haré contigo, te haré el padre de una multitud de naciones, además cambiaré tu nombre. El nombre iba relacionado con la identidad de la persona. Ya no serás Abraham. ¿Alguien sabe qué significa Abraham sin H? Es, por ahí creo que están hablando en griego y en arameo, ¿verdad? Porque nada más
algunos murmullos escuché, es Padre enaltecido o Padre exaltado. Y Dios le dice, ya no vas a ser Abraham, ahora vas a ser Abraham con H intermedia, que significa padre de multitudes. Y de hecho se lo aclara, serás llamado Abraham porque serás el padre de muchas naciones. Te haré, versículo 6, sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Qué hermosas promesas le da Dios a Abraham. Ahora, lo que llama mi atención, y te voy a ser bien honesto, no lo había meditado sino hasta hace apenas algunas semanas, es que la mayoría sabemos que a este hombre Dios le cambió el nombre. Sabemos del significado de su primer nombre y algunos no, pero la mayoría sí sabe el significado de su segundo nombre. Lo que yo nunca, para ser honesto, había meditado es que el cambio de nombre en Abraham aplicó de inmediato. O sea, Dios no esperó a que naciera el hijo de la promesa para llamarle por su nuevo nombre. Dios no esperó a que Sara siquiera estuviera embarazada o que Abraham tuviera muchos nietos, sino que en la misma visita que estamos leyendo del ángel de Jehová, que es Jesús revelado en el Antiguo Testamento, ahí mismo Dios le dice, te voy a cambiar el nombre, y el Espíritu Santo que inspira la palabra le llama a Abraham de forma inmediata en el versículo 9, ya con su nuevo nombre. Fíjate, versículo 9, me estaba leyendo la Biblia, que tengo aquí otro pasaje en la Reina Valera, pero volviendo aquí a la NTV que te estaba leyendo. Entonces Dios le dijo y ahora es la misma visita, la misma palabra, la acaba de decir, te voy a cambiar el nombre. Imagino a Abraham, ¿cuándo? Desde ahorita. En ese mismo instante Dios le llama a Abraham, ahora Abraham. Y ya lo que le dice no tiene que ver con el mensaje. Lo importante y en lo que quiero meditar es en esto. Al instante que recibe la promesa, Dios le cambia el nombre. Pero en ese momento era absurdo llamar a Abraham Abraham, porque Abraham significa padre de multitudes. Y si tú le preguntas a Abraham cuántos hijos tiene en ese momento, resulta que él solamente tenía uno. Y era un poco extraña la forma a través de la cual vino ese hijo. Si no conoces la historia de los capítulos atrás, te la voy a contar. 14 años antes, Dios visita a Abraham cuando él tiene 85 años. Le dice, te voy a dar un hijo y vas a ser grande. Entonces pasan los años y no llega ese hijo. Como se volvía cada vez más complicado, él y su esposa Sara tuvieron una ideota. O sea, una idea muy grande, yo no sé qué están pensando ustedes. Y le dice Sara, oye, ¿por qué no te metes con Agar, que era su sierva? Y legalmente en ese entonces los hijos de los trabajadores en el antiguo cercano oriente, ¿verdad? Sabemos por la literatura que se ha encontrado en la antigüedad, los hijos pertenecían a los amos. Entonces Abraham dice, oye, qué buena idea. Y pensaban que el problema era que Sara no podía tener hijos, y si Abraham se mete con Agar, asunto resuelto, como si Dios necesitara que alguien le ayudara. Siempre que tú quieres echarle la mano al Señor, el resultado va a ser desastroso. Tienes que entender esto, Dios no necesita que le eches la mano, necesita que le creas y que le obedezcas, punto. Él se encarga del resto. Nuestra chamba es creer y obedecer, no darle ideas. No imagino a Dios en el cielo cuando escucha la idea de Abraham y Sara. Oye, qué buena idea tuvieron. ¿Ya viste, Miguel? No, qué bueno que se les ocurrió, Señor, porque si no, ¿cómo le ibas a hacer? No, pues la verdad es que no sé en qué estaba pensando cuando le di esa palabra a Abraham, pero ya entre él y Sara, con la ideota que tuvieron, me salvaron el pellejo, porque si no, quién sabe cómo les hubiera dado ese hijo. No fue nunca esta la voluntad de Dios. Nace Ismael, pero Dios 14 años después vuelve a visitar a Abraham y le dice, no es Ismael el hijo de la promesa, de tu esposa Sara, yo te voy a dar un hijo. Y luego vino, más tarde conocer la historia, Isaac. Ahora no sé si tú lo sabías, si vienes por primera vez o no tienes mucho tiempo en Cristo, quizá desconozcas esto, pero de Isaac descienden los judíos y de Ismael los musulmanes. Entonces, gracias a un hombre que le quiso echar la mano al Señor, tenemos dos primos hermanos peleando desde ese entonces. Y todas las bombas que se mandan en Medio Oriente tienen básicamente su origen, ojo, en un gran hombre de Dios,
el padre de la fe, pero que un día no le creyó tanto y le quiso echar la mano. Cuando tú quieres ayudar al Señor y cuando tú quieres meter de tu cosecha, de tu carnota, en vez de creerle y esperar y trabajar de acuerdo a lo que Él dijo, en la visión de lo que Él te dijo, el resultado final nunca va a ser bueno. Dios viene a Abraham y dice: serás llamado Abraham. Esto es un poco extraño porque yo lo imagino caminando por las calles, conoce a alguien por primera vez, Abraham comprando tortillas un domingo por la mañana. Aquí está, Señor. ¿Cuál es su nombre, por cierto? Mucho gusto, mi nombre es Abraham. Oh, qué bonito nombre. ¿Qué significa? Padre de multitudes. Oh, ¿y cuántos hijos tiene? Uno. Oh, qué bien. Bueno, usted tiene fe, quizá de él vendrán muchos. ¿Y a quién se parece su hijo? ¿A usted o a su esposa? ¿Cómo le explico que no es un hijo que tuve con mi esposa? Tuve un hijo con Agar, que es una persona que trabaja con nosotros. ¿Y por qué no tuvo con su esposa? Pues es que mi esposa no puede tener hijos. ¿Y por qué se llama Abraham, padre de multitudes? Muy sencillo. Porque Dios dijo que lo seré. Y punto. Lo que se ve está muy lejos de la palabra. Pero si Dios lo dijo, y esta es la esencia de lo que demostraremos en el mensaje, si Dios dio una palabra, no importa qué lejana se vea, qué absurda se vea, qué imposible se vea, si Dios dijo que va a hacer algo, prepárate porque su cumplimiento es inminente. ¿Por qué te llamas Abraham si no tienes más que un hijo? Y no es ni siquiera un hijo de tu mujer, no es ni siquiera el hijo de la promesa, porque tengo una palabra, no de un médico que dijo que no se podía. El Shaddai, el Dios que todo lo puede, me dijo que eso va a pasar. Y si Dios lo dijo, es más que suficiente para adoptar y abrazar mi nuevo nombre. Y en vez de andar por ahí amargado con su antiguo nombre, ahora él tiene emociones y actitudes de acuerdo a su nueva identidad. ¿Por qué? Porque no había nada más que una palabra. Pero cuando no hay nada, una palabra, querida familia, lo vamos a demostrar, sigue siendo más que suficiente. Hay muchos de ustedes que a lo mejor hoy entraron un poco afligidos porque hay promesas de parte de Dios que se ven muy lejanas. Que tú has escuchado que Él va a salvar a tu familia, que Él se va a encargar de que no falte nada en tu casa, de que techo, vestido y alimentos siempre estén presentes. Has escuchado de su poder para traer sanidad a tu enfermedad, a tu cuerpo físico. Has escuchado diferentes promesas de parte de Dios. Quizá te llamó para algo en el ministerio. Hay cosas que Él ha hablado, pero te aflige porque la realidad es que se ven muy, muy lejanas. Y muchas veces lo que queremos es, sí o no, ver como un adelanto de lo que Dios dijo que va a hacer para empezar a tener un poco más de paz, para aumentar nuestra fe. Bueno, es que si el doctor me marcara y me dijera que hay buenas noticias, si recibiera un correo informándome que mañana tengo esa entrevista de trabajo, si ese hijo que no quiere saber de Dios la próxima semana me dijera que al menos quiere ir a la iglesia, que le llamó la atención una prédica, entonces podría comenzar a descansar y a respirar profundo, y quisiéramos ver un adelanto, a ver, Señor, unas pocas nubes con algunas gotas para saber que va a llover. Y quiero decirte que muchas veces durante muchos años no vas a ver nada. 85 años tiene Abraham en la primera visita, ahora tiene 99, durante 14 años no ha visto nada. En la segunda visita se vuelve todavía un poco más complejo, a tal grado que su esposa Sara se rió. Pero no de risa de incredulidad, sino que te lo voy a leer yo para que no me malinterpretes. Y en Génesis capítulo 18, si tienes tu Biblia, confírmalo conmigo. Dice el versículo 22, lo quiero leer textualmente. Génesis capítulo 18, versículo 12, perdón. Que se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también viejo, mi Señor, ¿ya viejo? O sea, ¿cómo te lo explico sin que te tropieces? La NTV dice: a esta edad voy a tener semejante placer. O sea, bien grande que estaba la Sara, ¿verdad? Pero todavía ahí, o sea, bien cuerda y bien consciente de algunas cosas, ¿verdad? Entonces le dio risa. No una risa burlona, no una risa de incredulidad, sino que dice: pero ¿cómo es posible? Y es que
No vivimos en los tiempos actuales donde hay ciencia, hay medicina y hay muchas cosas. En ese entonces, fisiológicamente, para Abraham y Sara era imposible tener otro hijo. ¿Cuántas veces nosotros, no al igual que ella, nos reímos, pero no como ella? ¿Cuántas veces es el enemigo quien se ríe de nosotros, quien se burla? Porque lo que Dios nos dice suena tan lejano, suena tan loco, suena tan imposible, suena a veces tan fanático, que literalmente la gente se ríe. ¿Pero cómo crees? O sea, que ese hijo tuyo tan perdido Dios lo va a rescatar. No, hombre, o sea, no cree en Dios. Ni siquiera es que va el domingo a la iglesia religiosamente, es ateo, ¿no lo has visto? Dice que viene del chango y mira a su papá, a lo mejor tiene razón el niño. ¿Tú cómo crees que Dios te va a sanar? Si vas de mal en peor, el Señor obrar en tu vida, Dios usarte a ti, que te dio una palabra que serías enviado a servirles y no sabes ni dar un devocional de 10 minutos de la Biblia. ¿Cómo tú orar por los enfermos y que van a sanar si cuando oras a los 5 minutos en la noche te quedas dormido? Satanás viene y se ríe en nuestra cara diciendo, eso es imposible. Estoy esperando tu ayuda idónea, brother. ¿Qué no te das cuenta que en la repartición de rostro llegaste tarde? Dios te dijo, elige rostro, gracia, pediste la gracia, ahora te amuelas. A menos que el Señor la haga ciega, en el nombre de Jesús te quedarás así de por vida. Hoy nos da risa, pero no es tan chistoso cuando Satanás lo viene a gritar a nuestro oído, a decir, es imposible. Abraham, ubícate, párate frente al espejo, brother, tienes 99 años. Es una locura. Tu esposa se está riendo. La gente te va a decir, es imposible. Pero hay algo que tenemos que entender. Si Dios lo dijo y caminamos con Él como se lo pidió a Abraham, no importa qué tan imposible se vea, su cumplimiento es inminente. Un error que cometemos muchas veces es que estamos esperando a que se cumpla la palabra de Dios para comenzar a emocionarnos, para comenzar a creer. Pero es al revés. Tú tienes que emocionarte desde antes, porque esa es la vida cristiana. No es caminar a ciegas, porque no puedes llamarle caminar a ciegas tener una palabra del creador del universo. Por eso es que la fe no es ciega. Abraham tenía una palabra. Lo que te quiero decir es que una palabra es más que suficiente. Una palabra, como lo voy a demostrar con la Biblia y con la ciencia, es más real que aquello que tú ves. Entonces la gente está esperando comenzar a ver para comenzar a creer en la palabra. No, así no es el orden. La Biblia dice, Romanos 1:17, que el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? La certeza, Hebreos 11:1, de lo que se espera. No es creer que a lo mejor, quizá, tal vez, probablemente no. Es decir, voy a estar en paz, voy a disfrutar, voy a estar con gozo, voy a estar contento. ¿Por qué? Porque tengo una certeza. Lo que Dios dijo que viene, vendrá. Es la certeza de lo que se espera. Es abrazar tu nuevo nombre y decir, si Dios lo dijo, hecho está. Fe no es quizá, a lo mejor, tal vez es la certeza de lo que viene, la convicción de lo que no se ve. Estar seguro que en el mundo espiritual que yo no puedo ver, Dios está operando, Dios está actuando. Fe, querida familia, no es andar decretando, es creer en lo que Dios ya decretó. No es, y yo declaro y confieso y establezco, visualizo, mentalízate, el humanismo que predomina hoy en las iglesias. Y la gente sale emocionada, pero ese emocionalismo no le es suficiente para enfrentar la adversidad. Tú necesitas, cuando no veas nada, un ancla en la cual estar firme. Y a veces tus ganas de querer creer, tus confesiones, lo que tú dijiste, no te va a bastar, no va a ser suficiente si no tenemos un ancla más firme que lo que vemos, que es la palabra de Dios, que es la que hizo que todo comenzara a existir. La fe no es solamente creer en Dios, porque muchos dicen, no, yo sí creo en Dios. Bueno, felicidades. Santiago 2:19 dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, si tienes a alguien en casa que es ateo, mira, no te aflijas tanto porque está bien perdido, pero a demonio todavía no llega. Porque para demonio primero tendría que dejar su incredulidad y comenzar a creer en Dios. El 90% de los mexicanos aproximadamente afirma creer en Dios. Pero la Biblia nos enseña, y el jueves compartí un poco de esto con las mujeres, solo quiero retomar esta porción, que la fe no es solamente creer en Dios, es creerle a Dios, y te lo voy a demostrar. Entonces, tú crees que tu esposo existe,
Pero eso no significa que le crees a él necesariamente. ¿Cuántas creen que su marido existe? Levanten la mano. ¿Ah, no crees que tu marido existe? Entonces, ¿que te casaste con un fantasma o qué? ¿Cuántas creen que su esposo existe? Levanten la mano. ¿Y cuántas le creen a su esposo? Dejen la mano arriba. Va a haber problemas hoy en la noche. Ando aquí incitando a los pleitos en vez de la restauración. Así hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. Felicidades. Ya tienes el primer requisito para ser demonio. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y la Biblia me pide no solamente que crea, sino que le crea. Es necesario, Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios, 1, crea que le hay; 2, que es galardonador de los que le buscan; 3, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Medita esas 3 verdades. 1, tengo que creer que Dios es real, pero no solamente es venir orando, Señor, tú estás aquí, sino 2, creer que es galardonador. ¿De quién? De los que le buscan. Entonces no llegar afligido, atormentado, esperar hasta que se cumpla la promesa, sino decir, Señor, yo ya abracé mi nuevo nombre, ya tengo una nueva identidad de acuerdo a lo que dice tu palabra. Estoy contento, tengo paz, celebro aquello que dijiste que ibas a hacer. No lo veo todavía, pero no solamente creo que aquí estás, sino que además tú vas a responder. Que eres un Dios galardonador, que eres un Dios que me ama, que tiene un plan, un propósito, una promesa para mí. Y si tú lo dijiste, su cumplimiento es inminente. Es como Dios quiere que nos acerquemos, porque sin fe. ¿Y por qué es imposible sin fe agradar a Dios? Porque no creerle es una forma implícita de llamarle mentiroso. ¿Y qué sentirías si tú le dices a alguien algo y te dice, no te creo? Oye, mi amor, la comida hoy va a estar bien buena. Nah, mentira, va a estar bien fea. Te amo, no es cierto. Tú te ofendes cuando te llaman mentiroso. ¿Y por qué Dios se va a sentir honrado cuando su pueblo no le cree? Por eso es que es imposible. Tenemos que comenzar a creer. O pregunto, ¿cuántos creen que Dios es un Dios mentiroso? Levanten la mano. Números capítulo 23, al rato te voy a leer este mismo pasaje en contexto, pero quiero por ahora solamente leerte el versículo 29. Números capítulo 23, versículo 19, perdón. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Escucha las siguientes 2 verdades. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. ¿Cuántos siguen esperando algo de parte de Dios que Él te dijo, que Él te habló, alguna promesa, alguna palabra? Levanten la mano. Sin pena, no pasa nada. No pregunté quién le va a las Chivas, ¿no? Dije, ¿quién está esperando algo de parte de Dios? No pregunté quién vende cocaína, no tiene que darte pena. Todos seguimos esperando algo de parte de Dios. Ahora quiero decirte, retomando estas palabras, si Él te lo dijo, ¿no lo hará? Si Él habló, ¿no lo ejecutará? ¿O no fue Él? Si Él habló, ten paz. Si fue tu carne, confírmalo con Dios. Si fue la voz de alguien, no estás seguro que vino de parte de Dios, confírmalo con Dios. Pero si Él en la intimidad te lo habló, o a través de su palabra, Él te habló una promesa, vuelvo a preguntar, si Él lo dijo, ¿no lo hará? Si Él habló, ¿no lo ejecutará? Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Si Él habló, lo va a ejecutar, tal cual lo dijo, punto, aunque no lo veas. Porque eso que dijo es más real que el mundo tangible que te rodea. Entonces deja de esperar que algo suceda en el mundo real, tangible que te rodea, porque la voz de Dios es más real que ese mundo. ¿Por qué? Porque ese mundo fue creado por esa voz. No sé si me estoy explicando. O algunos dicen, a ver, ¿cómo estuvo, brother? Déjame seguirlo explicando. Muchos dicen, Jesse, es que no veo que suceda nada, solo tengo una palabra. Bueno, es que recuerda que por medio de esa palabra comenzó a suceder todo lo que ves. Entonces, si no sucede nada y solo tienes la palabra, no te preocupes, su palabra es la que hizo que todo sucediera. Pero el cristianismo moderno se ha vuelto a veces tan poco espiritual, tan secular. Queremos ser tan prácticos que nos olvidamos de algunas cosas como estas. Y es que
todo lo que existe comenzó a existir por el poder de la palabra de Dios. ¿Y quién nos dijo que su palabra ya no tiene el poder que tenía antes? Génesis capítulo 1, tú lo has leído, pero hoy te lo tengo que recordar. ¿Cómo es que Dios obró? De la nada, solamente con emitir una palabra, todo lo que no era comenzó a ser. Dijo Dios, versículo 3, sea la luz, y adivina qué pasó. Fue la luz. Versículo 6, y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Versículo 14, y dijo luego Dios, haya lumbreras. Versículo 24, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, el sol, la luna, las estrellas, los animales, la creación, tú y yo, este planeta, todo el universo existe porque algún día Dios dijo, y lo que Dios dijo se hizo. ¿Y qué te hace creer que las cosas han cambiado? ¿Quieres ver que algo exista? Cuando todo lo que existe comenzó a existir porque Dios dijo que existiera. Lo que necesitas no es ver que algo está frente a ti, es escuchar que Dios dice que va a venir, y si Dios lo dijo, su cumplimiento es inminente. Todo lo que hay está aquí por la palabra de Dios. Si no es un rollo religioso, es algo que hoy es confirmado por la ciencia. Los escépticos buscan algunas explicaciones alternas, pero está demostrado, no es una teoría, que el universo, por ejemplo, está en expansión. No voy a profundizar mucho en esto porque este no es el tema. Busca los mensajes de hace un par de años del Congreso de Evidencias Científicas de la Existencia de Dios. Pero todo el universo está en expansión, como un globo que estás inflando. Si tú pudieras, como una película, ponerle regresar hacia atrás, llegaría a un punto donde todo se contrae, converge y comienza. Ese globo que está inflándose, si viajaras atrás, significa que en un momento todo comenzó. Entonces algunos ateos dicen, no, es que seguramente el universo es eterno y se está expandiendo y de repente llega un punto que explota, se contrae, vuelve a comenzar. ¿Por qué es esto? Reconocer que tiene que haber alguien ajeno al universo en sí mismo que dio origen, porque hay una ley que es la ley de la causalidad, que dice que todo objeto finito es causado por otro diferente a él. Es decir, nada pudo causarse a sí mismo. Si no hubiera nada, no existiría nada. Hay un axioma que conocemos como ex nihilo nihil fit, de la nada. Nada puede surgir. Si no existiera Dios, no habría nada en el universo. El hecho de que el universo haya tenido un comienzo, según la ley de la causalidad, es una evidencia que tiene que haber un agente externo y ajeno al universo en sí mismo que haya dado origen a todo lo que existe. Ese alguien es Dios. ¿Cómo lo hizo? Con el poder de su palabra. Simplemente dando la orden. Haya lumbreras, haya seres vivientes, haya esto, haya aquello, haya lo otro. ¿Qué es lo que te quiero demostrar con esto? Que la voz de Dios es más real que el mundo tangible que te rodea. Porque el mundo tangible que te rodea tuvo su origen en la voz de Dios. Así que cometerías un grave error en poner tu paz en lo que ves, porque de hecho lo que ves puede cambiar, pero Dios es inmutable. No, es que ya tengo paz porque el médico dijo esto, porque mi jefe dijo aquello, porque mi hijo dijo esto. Eso puede cambiar, pero lo que Dios dijo permanece para siempre. Dice Isaías 40, versículo 8. El mundo, no, perdón, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pablo dijo a los Corintios en la segunda carta que les envía, capítulo 4, versículo 18, que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Si Dios lo dijo, su palabra en sí misma es una garantía de que hecho está. Te lo quiero explicar con un ejemplo. Actualmente, cuando alguien quiere consultar su saldo bancario, regularmente va a su teléfono y en la aplicación lo puede llevar a cabo. Pero hubo un tiempo cuando no teníamos esta tecnología, que era o recibir tu estado de cuenta impreso en papel, o ir al banco o llamar por teléfono al banco. ¿Cuántos de ustedes alguna vez consultaron su saldo a través de una llamada telefónica? Levanten la mano. Ok, ¿recuerdas alguna ocasión? Y te quiero preguntar, cuando tú marcabas, ¿conocías a la señorita que te atendía? ¿No? Y la señorita que te atendía
te decía, por ejemplo, ok, estamos checando aquí en el sistema, joven, y su saldo es de 9,817 pesos con 24 centavos, por decir algo. ¿Colgabas la llamada en paz, seguro que eso es lo que tenías? ¿O afligido dirías, pero de verdad tengo eso, señorita? ¿No me está mintiendo? No, yo quiero que me mande una foto de mi dinero en una mesa para poder comprobar que lo que usted me está diciendo es cierto. ¿Te imaginas a alguien así? Oiga, señorita, pero yo no la conozco. Entonces, ¿qué tal que usted no me está diciendo la verdad? Así que por favor, mándeme una foto. Quiero que vaya a las cajas fuertes del banco y agarre, ¿cuánto dijimos? 9,817 pesos con 24 centavos y que me mande la foto para tener la certeza de que usted me está diciendo la verdad. ¿Qué te diría una señorita que escucha esto? Diría, usted está marihuano, está loco de remate de la cabeza, pero quiero una certeza, es que mi palabra es suficiente, porque está siendo grabada esta llamada y yo no le puedo dar información falsa. ¿Estamos de acuerdo? La voz de la señorita del banco sería la garantía suficiente de que el dinero está ahí. O a veces ya en la época moderna haces una transferencia y el estatus no aparece como en proceso, sino como completado. Y tienes un número de referencia que te respalda por cualquier cosa. Pero a veces en el proceso de que de un banco a otro aparezca el dinero, se toman unos minutos o algunos segundos, dependiendo de los bancos. Ahora, en ese proceso, ¿tú estás afligido? Híjole, es que ya no está el dinero ni aquí ni allá. ¿Y si desapareció en el aire? Porque al hacer la transferencia el dinero salió volando. ¿Cómo? ¿Y dónde quedó? Tienes tú una palabra que dice transacción completada con número de referencia, que te dio una aplicación, y para ti eso es más que suficiente para saber que aunque no lo tengas todavía de forma visible en tu cuenta bancaria, si dice que está hecho, es cuestión de tiempo para que el dinero se vea reflejado. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿y por qué le creemos a una señorita que no conocemos? A una aplicación bancaria y lo que nos dice la información que de ahí extraemos, y no le creemos al creador del universo. ¿Por qué la señorita me va a decir la verdad y el que dio su vida por mí en la cruz del Calvario me va a mentir? Si la señorita dice que el dinero está en tu cuenta, es muy sencillo, está en tu cuenta. Si la transacción dice completada, confirmada y no lo ves, es muy sencillo, es solamente esperar un poquito, ahí está. Y es lo mismo con Dios. Si Dios dio una promesa, esa promesa ya está en tu cuenta. Decía un predicador, si está en la lista, está en la bolsa. Si Dios dio una palabra, esa palabra es más que suficiente para que tú, como Abraham, tomes tu nuevo nombre y digas, hecho está. No lo veo, pero Dios lo dijo. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Retomando el ejemplo de Abraham, ¿cómo te llamas? Abraham. ¿Cuántos hijos tienes de la promesa? Ninguno. ¿Y por qué te llamas así? Porque no me importa lo que veo, me importa lo que oigo. No veo nada, pero Dios dijo algo y yo le creo. Hermana, ¿cuántos de tus 4 hijos que andaban bien perdidos son salvos? ¿Y cómo están muchas? Pues nada más uno, pero apenas quiere venir a la iglesia, y los otros 2 andan perdidos en las drogas, en el alcohol, y el otro con la del Cruz Azul, todos mundanos, y pues no sé, y más que discípulas de Jesús, parecen discípulas de la Llorona, ¿verdad? Ya afligidos y me dicen que no quieren saber de Dios, y pues no sé. Abraza tu nueva identidad de acuerdo a la promesa. Sonríe, ten paz, no te aflijas. Hermana, ¿cuántos de tus hijos son salvos? Todos. Oye, y los 2 ateos y el otro rebelde, eso es lo que dicen, pero están locos. A mí no importa lo que ellos dicen, eso es lo que ahorita veo. Pero algún día, no sé qué va a pasar, Dios va a quebrantar su corazón, porque hay una promesa, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Mi paz, mi gozo no depende de lo que veo, sino de lo que Dios dijo que yo veré. Yo creo en lo que Él dijo y eso determina mi estado de ánimo, porque lo que Él dijo es más tangible que lo que veo. Ellos pueden cambiar, ellos pueden un día estar bien, otro día estar mal. Mi ancla no está en lo que ellos dicen, está en lo que Dios dijo que va a pasar con ellos. ¿Me explico?
Y como Abraham, andas feliz de la vida. Digo entre comillas, con el nuevo nombre que vino por medio de la palabra de Dios. Oye, ¿y cómo vas con tu enfermedad? Pues el loco del doctor dice que re mal. ¿Y por qué estás tan sonriente? Porque lo que él diga no me importa. Yo sigo el tratamiento por prudencia, por lo que sea, pero mi fe no está en lo que él me dice, está en lo que Dios dice. Y él dice que él es mi sanador, que llevó en la cruz mis pecados y mis enfermedades. Esta es la voluntad que se revela de forma explícita en su palabra. Y mientras él no me diga personalmente lo contrario, yo voy a descansar en lo que él dice. Y el día que me toque partir, porque algún día por algo tengo que partir, tampoco me aflijo, porque él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué de temer si tengo la vida eterna? No me importa lo que veo, me importa lo que oigo. Lo que oigo es más grande, más real, más tangible que lo que veo, porque todo lo que existe comenzó a existir por la palabra del mismo Dios que me habló. Suena un poco loco esto, pero imagínate a Noé. Yo creo que entre Noé y Abraham no hay a quien irle. Hay que hacerles un meme, no sé si has visto ese donde ponen a dos manos echando fuercitas, y en una Abraham esperando el hijo y en la otra Noé construyendo el arca. Porque Dios se le aparece y le dice: sabes que construye un arca porque va a llover sobre la tierra y se va a inundar. El problema es que nunca había llovido. Entonces, ¿cómo le explicas esto a tu familia? Hijos, vamos a construir un arca. Papá, ¿y qué es un arca? Pues es como una caja de madera muy grande, y al final tiene como curvaturas, y la vamos a cubrir con brea para que sea impermeable y que no se inunde. ¿Y qué es inundar, papá? Bueno, inundar, ¿cómo le explico a mis hijos qué es una inundación? Porque él no vivía en Toluca ni en Metepec. Entonces, mira, hijo, inundar es algo que pasa cuando cae mucha agua del cielo, cuando llueve. ¿Llueve? ¿Qué es lluvia, papá? Porque no había llovido. Bueno, las nubes acumulan agua y la dejan caer sobre la tierra, y los hijos: papá, pero yo no veo ninguna nube echando ninguna gota sobre la tierra. No importa, Dios lo dijo, vamos a trabajar. 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, papá, ¿estás seguro que Dios te lo dijo? A ver, papá, se me hace que algo te estás fumando. Sóplame, jefe. No, mi papá está bien. Sigamos construyendo el arca. 80 años, nada. ¿Y tú crees que Dios ya se tardó contigo? 100 años, nada. 110 años, nada. 120 años pasaron para que viniera el diluvio. Pero desde el día que Noé recibió la palabra, comenzó a trabajar, porque aunque no veía nada, la palabra en sí misma le hizo saber que el cumplimiento de esa palabra era inminente. Tarde o temprano vería los cielos nublados y agua cayendo sobre la tierra y agua saliendo debajo de la tierra. Y Noé comenzó a trabajar, aunque no vio nada, porque solamente tenía una palabra. Este es el gran problema de la iglesia. Actuamos más por lo que vemos que por lo que oímos, porque de hecho oímos muy poco por la poca intimidad que tenemos con Dios, por lo poco que meditamos en la palabra de Dios. Pero cuando alguien como Noé tuvo esa relación y Dios le habló, mira, yo no sé cuánto tiempo tarde en venir la promesa, pero quiero decirte esto: si Dios te dijo que va a llover, prepárate, conságrate a Él, ríndete a Él, comienza a buscarle, comienza a hacer lo que tienes que hacer. Porque fe no es sentarme en una hamaca y esperar que Dios lo haga, es empezar a actuar de acuerdo a su palabra. La fe es activa, la fe sin obra, Santiago dijo, es muerta. Entonces Dios me dijo: tú y tu casa serán salvos. Desde ese instante empiezo a orar por ellos, empiezo a dar testimonio, les empiezo a predicar, empiezo a compartir con mi propia vida. Porque si doy mal testimonio, si no oro por ellos, si no clamo por ellos, no le estoy creyendo a Dios. Y a veces no es que Dios mintió, es que yo no le creí. Y vuelvo a repetir, sin fe es imposible agradar a Dios.
El cristiano que le cree, como Noé, dice: vamos a prepararnos, pero no veo nada, el cielo sigue abierto, no se ve ninguna nube, no importa. Si Dios dijo que va a llover, no sé cuánto tiempo tome, pero va a llover. Y como decía un salmista, parece que va a llover. El cielo se está nublando. Y algún día alzarás tus manos y dirás: gracias, papá, porque me estoy mojando. La lluvia de Dios vendrá sobre tu vida, tarde o temprano. Si Él lo dijo, lo hará. ¿Lo crees? Entonces prepárate. Construye tu arca. Digo, hablo de forma simbólica, no quiero a nadie construyendo barcos en su jardín. Haz lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Deja de prestar atención a lo que ves y empieza a trabajar según lo que escuchas. Conocí el caso de una hermana que dice que Dios le había dicho que su familia iba a ser salva y que le iban a servir. Y aunque durante muchos años se vio muy lejano, ella comenzó a orar por esa promesa y a tener paz creyendo en esa promesa. Había uno de sus hijos, que conozco bien la historia, se burlaba de su fe, que se burlaba de los predicadores y que no quería tener nada que ver con Dios. Siguió orando y él pensaba que ella estaba loca si creía que por el hecho de orar por él iba a cambiar. Pasaron los años. No me preguntes cómo, pero Dios quebrantó el corazón de este muchacho. Lo llevó a sus pies, a enamorarse tanto que un día le dijo: Señor, no imagino haciendo de mi vida nada que no sea otra cosa que servirte a ti. Dios lo transformó de tal forma que comenzó a seguirle, a buscarle, a servirle. Y para no hacerte el cuento largo, quiero decirte que hoy ese muchacho está frente a ti diciéndote que hay poder en la oración y que Dios cumple sus promesas, que Él no miente. Créele a Dios, descansa en Él, abraza tu nueva identidad, sonríe. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Lo que tenga que hacer ya es su rollo. Tú no te preocupes por él. ¿Y cómo le va a hacer? ¿Quién sabe? Déjaselo a Él. No olvidaré mi pacto, dice el Salmo 89:32, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Si tienes una promesa de parte de Dios, ten paz desde ya, gózate desde ya, prepárate desde ya, porque su cumplimiento es inminente. Quiero concluir con un par de historias. Si me apoyan aquí arriba con el teclado, por favor. Hechos capítulo 27, es una historia que te he compartido en otras veces, pero hoy vale la pena recordar y meditar en esto. Pablo, Lucas y Aristarco, 3 hombres de Dios, van en un mismo barco. Pablo dice a los encargados de la nave: hay que quedarnos aquí porque esta tormenta que se avecina está tremenda y tengo experiencia en naufragios. No le hacen caso y deciden avanzar camino al lugar donde ellos se dirigían, viendo un huracán que azota la nave. Si tú lees todo el capítulo, vas a ver que Lucas con gran precisión describe todo lo que sucede con esa nave. Utiliza un término tan complicado que necesitas un glosario náutico para comprenderlo. ¿Qué significa esto? Que él estaba muy atento a lo que estaba viendo. En el versículo 20 dice que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, dice Lucas en primera persona, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántas veces no has dudado y te han dicho: hey, ponte a leer la Biblia? Lucas dice: es que yo no solamente leí la Biblia, yo soy autor de la Biblia. Yo escribí el Evangelio de Lucas, yo escribí el libro de los Hechos, y aún así este hombre ha perdido la esperanza. No importa qué tan espiritual seas, un tiempo de tempestad puede debilitar tu fe. Este hombre, en este punto, dice en primera persona: ya perdimos la esperanza. No hay nada que hacer, no hay sol, ni luna, ni estrellas. No sabemos dónde estamos, ni a dónde ir. Aunque supiéramos, ya no hay aparatos con los cuales mover la nave. Todo lo hemos echado al mar. A veces así te vas a sentir con una completa impotencia, sin saber qué hacer. Y aunque supieras, tampoco tienes muchos medios como Lucas para salir de esa situación. Pero hay algo maravilloso en esta historia. Dice el versículo 21 que entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, les dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo. Dice: pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente
de la nave. Ahora, no quiero que leas el siguiente versículo todavía. Ponme mucha atención. ¿Qué hizo que un hombre de Dios como Lucas escribe en primera persona, ya perdimos la esperanza, mientras que otro hombre como Pablo se pare y les diga, tengan ánimo, hay esperanza? ¿Por qué tenemos a dos cristianos con tan grande diferencia en su actitud? Porque uno piensa, hasta aquí llegué, mientras el otro dice, todavía hay mucho por delante. Los dos estaban viendo lo mismo, pero la gran diferencia es esta: habían escuchado cosas distintas. Lucas, como te lo mencioné, estaba muy atento a lo que veía. Y dieron en la sirte y echaron el esquirte y arrojaron esto, aquello y lo otro. La tormenta cautivó su atención. Es normal que en algún momento de dificultad, la dificultad sea tan grande que está cautivando tu atención y todo el día estás pensando en eso, soñando con eso, comiendo con eso. Pero tienes que romper con ese ciclo y hacer lo que hizo Pablo. Pablo se fue a meter en la presencia de Dios. Señor, esto es lo que veo, pero no me importa lo que veo. ¿Qué es lo que tú dices? Porque Pablo da esta palabra muy sencillo, versículo 23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Lo primero que él dice es: hey, mi vida no está en las manos del capitán. Mi vida no pertenece al dueño de la nave ni al encargado de los prisioneros, los tres imprudentes que tomaron esta mala decisión. Pero no los voy a culpar. No voy a andar por la vida amargado. Ay, es que mi esposo, ay, es que el jefe en mi trabajo, ay, es que mis líderes en la iglesia. Que el ser humano se equivoque, que cometa errores, no pueden estorbar el plan de Dios para mi vida, porque mi vida no le pertenece a ellos, le pertenece a Dios. Esta noche ha estado conmigo el ángel, escucha sus palabras, de quien soy y a quien sirvo. Le perteneces a Dios, no al diagnóstico médico. Le perteneces a Dios, no a lo que dice tu jefe. Le perteneces a Dios, no a lo que dice el pastor. Pueden ellos oponerse a tu llamado, hablar mal de tu sanidad, hablar mal de tus finanzas, pero tu vida está en las manos de Dios. Trabajo, ministerio, llamado, propósito, salud, todo está en sus manos y Él tiene la última palabra. Y aunque el barco se esté hundiendo, si Él dice que vas a vivir, saldrás de ahí con vida. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas. No temas. Continúo leyendo. Porque es necesario que prediques ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. La grande diferencia entre Pablo y Lucas es que Pablo fue cautivado por la tormenta. Lucas, perdón. Mientras que Pablo fue cautivado por la presencia de Dios. Y él buscó su palabra y Dios le habló. No estuvo ahí escuchando un podcast del doctor Porras. ¡Hey, ánimo! ¿Por qué? Porque vengo a escuchar una prédica que dice: visualízate, mentalízate, declara. El cristianismo moderno es tan deplorable porque está tan lleno de humanismo y la gente sale con emoción un domingo a las iglesias, pero esa emoción, esa motivación no te va a servir cuando venga la tormenta, porque está anclada a ti. Pero cuando tú te anclas a la palabra de Dios, entonces ya no es humanismo, es una palabra de fe, de esperanza, pero firme, porque está basada en lo que Dios te dijo. Y entonces, como Pablo, mientras otros pierden esperanza, tú eres un portador de esperanza. Mientras otros dicen: hasta aquí llegamos, tú dices: no, todavía hay mucho por delante, porque Dios me ha dicho que esto es lo que va a pasar. Necesitamos comenzar a escuchar más de lo que vemos, o terminaremos derribados. Recuerdo hace poco más de 15 años, semanas antes de que mi esposa y yo nos casáramos, que nos armaron un gran chisme. Esto que casi no pasa en las iglesias cristianas, más que cada 15 años. Y por un momento todo estuvo en peligro ante los ojos de los hombres. No había certeza qué pasaría con ministerio, trabajo, llamado, etcétera. Pero de algo estábamos seguros:
estábamos haciendo la voluntad de Dios. Yo recuerdo perfectamente que la noche que explotó la bomba, no sé si tú recuerdas, nena, pero fuimos en la nave anterior. Recuerdo perfectamente que salón de la planta baja, y le conté lo que estaba pasando, pero le dije: nuestros planes siguen adelante porque esto es de Dios. ¿Qué va a hacer? No tengo idea, pero estamos en sus manos. Al otro día por la mañana fui por ella a su casa, éramos novios todavía, obviamente. Iba a predicar una iglesia en Ciudad de México. Recuerdo la iglesia, recuerdo el tema que compartí. Hay cosas que se me quedan bien grabadas. Y no olvido que en un semáforo a 3 cuadras de su casa empecé a llorar, pero de una emoción tremenda, porque le dije: Señor, tantas veces he hablado de esto y estoy emocionado porque ahora lo voy a vivir. Voy a vivir por fe. No tengo idea de qué va a pasar, pero esta relación es tu voluntad, y tú me llamaste a mí y me dijiste que yo te iba a servir a ti. Yo tenía bien claro y bien firme que Dios me había llamado, y en ese momento, humanamente hablando, había mucha incertidumbre, porque tuvimos apoyo, pero también hubo tiempos de oposición. De hecho, una persona con mucho poder en aquel entonces dijo: sobre mi cadáver Jesse va a ser pastor. Un mes después nos casamos. Acabamos de cumplir el mes de octubre, este mes, el 8 de octubre, el 3 de octubre, porque el 8 es su cumpleaños y luego le invierto las fechas. Me salvé de no quedarme ayunando durante 3 días, ¿verdad? 15 años de casados sirviendo a Dios. Al año y cacho de casarnos nos hicieron pastores, y ha sido tiempos hermosos, a veces complicados, pero te puedo decir algo: hemos visto la mano de Dios, la fidelidad de Dios. Él ha sido bueno. Y en aquel tiempo nuestra esperanza no estaba anclada en nada ni nadie más que en lo que Dios había dicho. No tuve que esperar que pasaran 15 años para entonces descansar. Desde ese momento tuvimos paz, porque aunque muchas cosas no tenían certeza ni claridad, de algo estábamos seguros: Dios estaba con nosotros. Nosotros estábamos haciendo su voluntad. Camina con Él y ten paz. No te afliges por lo que hacen, por lo que dicen. Camina con Él y ten paz. No te preocupes por los demás, ocúpate de ti. Envía a Balac, termino con esto, mensajeros con Balaam, profeta de Dios, a pagarle para que maldijera a su pueblo. Luego vale la pena que leas en casa Números capítulo 23, te lo voy a parafrasear por el tiempo que tenemos. Maldíceme Israel, y dice: no lo puedo hacer. La historia cuenta que varias veces: ahora míralos desde aquí, ahora míralos desde acá. Y todas las veces, ¿sabes qué hacía Balaam? Bendecir a Israel. Y Balac en una ocasión desespera y explota y le dice: ¿para qué te traje hasta acá? ¿Y para qué te pagué? Para que los maldijeras. Y Balaam dice: es que yo no puedo maldecir a quien Dios bendice. Es que yo puedo decir lo que tú quieras, pero Dios me dijo que está con ellos y que van a acabar contigo. Dios me dijo que son su pueblo, que van a ser fuerte, que van a ser próspero. Yo no puedo maldecir a quien Dios bendice. Lo tienes que entender. Dejar de temer. Ay, es que mis enemigos, la gente, se puede juntar el reino de las tinieblas completo en contra tuyo, pero no puede nadie maldecir a quien Dios ha bendecido. No importa lo que hagan los demás, si Dios dijo algo, eso es lo que va a hacer. Ahí nació el contexto del versículo 19 que leí hace rato. Es Balaam diciéndole a Balac: es que Dios no es hombre para que mienta, Balac, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y no lo hará. Él lo dijo y no lo ejecutará. Él dijo que va a bendecir a su pueblo, y hagas lo que hagas, me des lo que me des, me lleves al monte que quieras. Esto es lo que Dios dice de Israel, y yo no lo puedo cambiar. Lo que Dios dice de ti, nada ni nadie lo puede cambiar, y solamente hay una persona que lo puede estorbar. ¿Sabes quién es? Tú. Porque un par de capítulos más tarde, Israel comete pecado de inmoralidad con un grupo de mujeres extranjeras de la tierra de donde venía Balac, justamente los amonitas.
Y dice más adelante el libro de los Números, si lo quieres confirmar en casa, es exactamente Números 31:16, que esto ocurrió por consejo adivina ¿de quién? De Balaam. Mira, no los puedo maldecir, pero te voy a dar un consejo. Manda a tus mujeres a su tierra, que seduzcan a sus hombres, que caigan en pecado, y entonces vendrá maldición sobre ellos. El capítulo 25 dice que vino una plaga que dañó gravemente al pueblo de Israel, no por ninguna maldición, sino por su pecado personal. ¿Qué te quiero decir? Y termino con esto. No te preocupes por lo que los demás digan o hagan. Nadie puede estorbar la promesa de parte de Dios. Si está en la lista, está en la bolsa. Si dijo que va a llover, va a llover. Solamente ocúpate de lo que dice, hace y piensa una persona. Tú. Porque tú, con una vida de apatía, tú con una vida de hipocresía, sí puedes estorbar lo que Dios quiere hacer en tu vida. No el plan de Dios. Él lo va a hacer, pero a lo mejor utilizará a alguien más. Sus propósitos se va a cumplir. Solamente está por definirse si estamos dentro o fuera. Y no sé tú, pero yo quiero estar dentro. Así que ponte a cuentas con Él. Y recuerda el mensaje a Abraham. ¿Cómo comenzó todo? No fue con la promesa. Por eso a veces promesas no se cumplen, porque se habla de forma emocionalista de la promesa, pero no se le enseña al pueblo que si el pueblo no camina con Dios no hay promesa. Abraham solamente le dijo Dios: camina delante de mí, y sé íntegro. Por lo demás no te preocupes, hecho está. Ahora eres Abraham. Camina delante de Dios y sé íntegro. Por lo demás no te preocupes. Lo que Dios dijo que va a hacer, hecho está, y pronto lo verás sobre tu vida. Cierra tus ojos y dile: Dios, perdóname si no he caminado en integridad delante de ti y he sido un estorbo para que tú te glorifiques en mi vida. Me arrepiento de llevar doble vida, me arrepiento de mis pecados. Te pido que me limpies con la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario y que vengas a reinar en mi vida. Ya no quiero vivir bajo ninguna influencia más que la de tu Espíritu Santo y la de tu palabra. Quiero que tú vengas a mi vida y que tú llenes mi vida de tu presencia. Hoy me rindo a ti y, como le pediste a Abraham, yo quiero caminar contigo en integridad. Cuando me equivoque, Señor, venir con un corazón dolido delante de ti a buscar tu ayuda y levantarme para seguir caminando sin soltarme de tu mano. Aquí está mi vida y te la rindo en esta mañana. Levanta tus manos de forma simbólica si así lo deseas y dile: aquí está mi vida. No quiero estorbar más lo que tú quieres hacer. Glorifícate a través de mi vida. Ya no voy a echarle la culpa a los demás. Hoy abrazo la identidad que tú me das de acuerdo a tu promesa. Y hagan lo que hagan los demás, digan lo que digan los demás, y las consecuencias que vengan por los demás no estorbarán tu plan en mi vida. Porque, como dijo Pablo, yo soy tuyo y a ti te sirvo. Así que en esta hora quiero dejar de poner mi mirada en la gente, en la tormenta, y dejar de caminar atento a lo que veo y poner más atención a lo que escucho. Quiero, como Pablo, Señor, en medio de la tormenta, buscar un espacio a solas para escucharte hablar. Dile perdón porque la tormenta ha cautivado mi atención, ha ocupado mi vida, mi tiempo, mis fuerzas, ha influido en mi estado de ánimo. Pero ahora quiero buscarte a ti y te pido que tú me hables. Dios, revélate a nuestras vidas y danos una palabra a la cual podamos aferrarnos como un ancla inamovible, en la cual permanezcamos firmes hasta su cumplimiento, Señor, o tu venida. Que podamos descansar en que si tú lo dijiste, es inminente su cumplimiento. Señor, despertamos hoy de la apatía y comenzaremos a preparar el arca. Haremos lo que tenemos que hacer, te buscaremos, nos consagraremos, y en el proceso nuestro estado anímico cambiará. Ahora ten paz.
Ahora camina con gozo porque Dios lo ha dicho. Y basta una palabra para que todo cambie. Dile: Dios, hoy te entrego todo desánimo, toda amargura, toda ansiedad que gobernaba mi vida por no ver las cosas que estaba esperando. Te creo y me emociono. Y ahora siento, pienso, actúo de acuerdo a lo que tú dijiste que vendría. Y no importa cuánto tiempo tarde, Señor, tu promesa se cumplirá. Porque si Jehová dijo, no lo hará. Porque si Jehová habló, no lo ejecutará. Levanta lo que te aflige delante de Dios en oración y dile: Señor, aquí está aquello por lo cual sigo esperando. Ahora oraré con alegría y con paz y con esperanza, porque solo está pendiente el cumplimiento. ¿En qué momento, cómo, cuándo, dónde llegará? Pero no está en entredicho si sucederá o no. Si tú lo dijiste, lo harás, y yo te creo. Dile: Señor, te entrego este familiar que está apartado de ti. Dile: visítale, quebrántale, toca su corazón, vuélvelo a ti, Señor. Que pierda, Padre, todo gozo y se dé cuenta que nada lo puede llenar permanentemente lejos de ti. Y ya no me voy a afligir por lo que dice, sino sonreiré por lo que tú ya dijiste. Solo es cuestión de tiempo, pero pronto lloverá. Dile: Señor, aquí está mi estado financiero. No me importa lo que digan, Señor, las noticias, el jefe, la situación. Te creo a ti y descanso en ti. Y seguiré trabajando y esforzándome en obediencia a ti. Lo único que está pendiente es cómo, cuándo y dónde, no si vendrá tu provisión. Tú me sostendrás, porque esa es tu promesa. Que si busco tu reino y tu justicia primeramente, todo lo demás, techo, vestido y alimento, me va a ser añadido. Señor, oramos que así sea. Abre las ventanas de los cielos y trae tu provisión sobre tu pueblo. Maravilla aquellos que han sido fieles para contigo, Señor. Rompe cadenas, abre puertas que no han podido abrir en sus fuerzas, Señor. Que en el nombre de Jesús toda obra del enemigo sea deshecha en esta hora. Toda palabra negativa, toda maldición proclamada en contra, Señor, de las familias de tu iglesia, del propósito de tu iglesia, de las finanzas de tu iglesia, de la salud de tu iglesia, que en esta hora sea rota en el nombre de Jesús. Que toda influencia demoníaca, Señor, sea apartada y se termine en este momento en el nombre de Jesús. Señor, te entregamos nuestras enfermedades. Preséntasela hoy delante de Dios. Dile: esto es lo que dice el médico, esto es lo que dice el diagnóstico, pero yo creo en lo que tú dices, Señor, y espero con expectativa lo que tú harás prontamente en mi vida. Jesús maldijo la higuera y al instante pareció seguir igual, pero el otro día amaneció seca. A veces de un día a otro, a veces de forma instantánea, a veces a través de un proceso. Pero basta tu palabra. Envía hoy la orden desde el cielo, Señor, y ordena que seamos sanos en el nombre de Jesús. Basta que tú lo digas para que sea hecho. Dios, trae tu sanidad a tu iglesia y que toda enfermedad sea echada fuera de sus cuerpos físicos en el nombre de Cristo Jesús. Que sea tu Espíritu Santo visitando cada persona enferma y tocando sus cuerpos físicos, eliminando todo aquello que no viene de ti en esta hora. Es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquello que te ha estado afligiendo, entrégaselo en esta hora. Dile: aquí está, Señor. Descanso en ti, descanso en tu promesa. Es una realidad y viviré por fe. Tendré la certeza de lo que se espera. Y gracias porque tenemos la convicción de que no lo podemos ver, pero tú ya estás obrando. Y pronto los cielos se nublarán y veremos tu lluvia sobre nuestras vidas. Que así se ha hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes, a través de todas las naciones del mundo,
que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización, Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.